Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a nuestra compañera de Gijón, Teresa Suárez García, Mariate, que nos va a hablar sobre la Ley Orgánica 15/2007 de 30 de noviembre, que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial. Mariate, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. Lo primero que nos llama la atención de esta ley es la cantidad de reformas que en tiempo muy corto se viene haciendo del tema de lo que hasta ahora se llamaba de los delitos contra la seguridad del tráfico. Mirando recientemente, esta ley es de 30 de noviembre de 2007 y la anterior reforma viene de noviembre de 2003. Y que a su vez ya habían experimentado sucesivas reformas. Entonces es lo que se habla siempre de que, bueno, pues que el Parlamento legisla un poco a golpe ya de demanda de la calle y de las cosas que según hace un poco con poca previsión, ¿no? Porque modificar unos artículos del Código Penal, que tiene que ser una cosa más estable, en un periodo de 4 años, una modificación importante, pues es algo que llama la atención. Esta ley orgánica fundamentalmente modifica 8 artículos del Código Penal, 3 artículos de la Ley 339/90 sobre tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que se refieren fundamentalmente al tema del procedimiento sancionador, de quién es competente para sancionar las infracciones de esa ley. La ley tiene un artículo, un único artículo, por el cual se modifican todos los artículos del Código Penal que luego vemos, que son 8. Tiene una disposición adicional donde se determina que el Gobierno impulsará la revisión de toda la señalización vial y la normativa tendente a regular la conducción o los límites de velocidad reglamentariamente. Esa disposición es una especie de declaración de intenciones que evidentemente hay que realizar. Después tiene 2 disposiciones finales. Una primera disposición final donde se produce la reforma, o se lleva a cabo la reforma a la que me he referido de la ley sobre tráfico en cuanto a las competencias. Es el artículo 68, 80 y 82 de la ley del 90 sobre tráfico y dice que las competencias para sancionar las infracciones de esta ley, de la ley del 90, pues son competencia de los jefes de tráfico de locales, que cuando la infracción sea de ámbito superior a 2 provincias, pues los provinciales, el de la provincia donde primero se haya cometido la infracción, que el recurso de alzada, por lo tanto, corresponderá al director general de tráfico, que pueden delegar algunas cuestiones. Se habla también de registrar las infracciones, de proceder a registrar las infracciones más graves en un registro también de la Dirección de Tráfico. Y finalmente hay una segunda disposición final que habla de la naturaleza de la ley. Y la naturaleza es que esta ley tiene un carácter de ley orgánica, toda la ley, excepto la disposición final primera y la disposición adicional. Esto es obvio porque la modificación del Código Penal exige un rango de ley orgánica. Es una ley orgánica y tiene que estar modificada por otra ley orgánica. Entonces, el artículo 1, que es el que modifica de esta ley, el que modifica esos artículos, tiene de naturaleza de ley orgánica. Y por último, nos habla de la entrada en vigor de la ley. La entrada en vigor de la ley se producirá al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, con lo cual, si la ley es de 30 de noviembre de 2007, evidentemente el 1 de diciembre de 2007, pero hay una excepción, y es el párrafo segundo del artículo 384 del Código Penal. Ese párrafo segundo del artículo 384 del Código Penal, que se refiere a las penas impuestas a los conductores que conduzcan sin permiso de conducir porque nunca lo hayan sacado, o que habiéndolo sacado se lo hayan retirado, bien retirado por orden judicial, bien a través de una sentencia firme o a través de una medida cautelar. En ese caso,
la aplicación de ese artículo se difiere al 1 de mayo de 2008. Por tanto, ahora está... ¿Por alguna razón en particular? ¿O es un capricho del mercado? Por ejemplo, lo del sacar el carnet de conducir, yo entiendo que puede ser, bueno, pues para dar tiempo a la gente que por lo que sea, a regularizarlo, a sacarlo, tal. Pero en el caso, por ejemplo, de la gente que esté conduciendo, a pesar de que le hayan retirado el carnet, bueno, entraría la vía del quebrantamiento de condena, quiero decir. Aunque no se aplique ese artículo, el segundo párrafo, el quebrantamiento de condena sí que se aplicaría. Si alguien al que le han retirado el carnet de conducir por una sentencia firme está conduciendo, a pesar de haber perdido la vigencia por esa causa, quedaría dentro del artículo 468 el quebrantamiento de condena y se le aplicaría la pena de multa correspondiente, que es la que hasta el momento de entrar en vigor esta ley se venía aplicando a los que, a pesar de no tener vigencia el carnet, lo sigan utilizando. ¿Qué pasa? Que eso ya lo veremos analizar el artículo 384, que antes el que conducía sin carnet no estaba penado, no era un delito conducir sin carnet. Y antes sí lo era. Claro. En mi época, cuando yo empezaba, era delito, luego lo quitaron. Y ahora no lo era. Con lo cual era una sanción administrativa nada más la que te podían imponer. Con lo cual parece que es más grave no haber sacado nunca el carnet, que habiéndolo sacado y habiéndolo retirado conduzcas. Y eso sí que está penado como quebrantamiento de condena. Bien. La ley, vamos a pasar entonces ahora a analizar concretamente cada uno de los artículos que se han ido modificando, en qué consiste sobre todo, bueno, la modificación. No es un estudio del artículo, sino vamos a ver, la conferencia trata sobre la reforma. Entonces vamos a ver en qué aspectos se reforma cada artículo. La primera modificación que se produce es en el título del capítulo cuarto. Estamos en el capítulo cuarto, que hasta ahora era delitos contra la seguridad del tráfico. Y ahora el capítulo cuarto se titula delitos, la rúbrica es delitos contra la seguridad vial. El porqué del cambio de esta rúbrica, bueno, se supone que es para unificar en materia para unificar las infracciones penales y administrativas en cuanto al bien jurídico protegido. Que administrativa y penalmente, todas estas leyes que tienden a controlar y sobre todo proteger la seguridad vial, porque tengan el mismo bien jurídico protegido, porque la ley del 90 se titula Ley sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Ahora, al Código Penal, hablar también de los delitos contra la seguridad vial, en vez de los delitos contra la seguridad del tráfico, se unifica el bien jurídico protegido, es el mismo. Algunos entienden que es más amplio también el término seguridad. La seguridad vial. Yo no sé muy bien hasta qué punto, bueno, ¿hay diferencia? Es la diferencia. Yo, por más que pensé, no sé exactamente. Lo único que encontré es eso, que se unifica la seguridad vial. Algunos dicen que es más amplio, no entiendo por qué, porque decían que con la seguridad de tráfico, pues que algunas cosas quedan fuera. Yo entiendo que es lo mismo. ¿Tiene algo que ver con la Unión Europea, a lo mejor, con otras leyes de otros países? No, yo no encontré por ningún sitio nada más que eso, que es la seguridad vial, unificar el bien jurídico protegido, que se identifique plenamente. El bien jurídico protegido en un caso antes era el tráfico y ahora la seguridad vial. ¿Cuál es la diferencia? Sí, no encuentro la diferencia, no sé qué diferencia puede haber. Lo estuve, intentaba mirar a ver y no vi qué diferencia hay entre seguridad del tráfico y seguridad vial. Porque la seguridad vial, quiero decir, todos los delitos que hay aquí son de actividad de tráfico. No se me ocurre ninguno, todos son conducir bajo la influencia, conducir... Estaba pensando ahora que lo de vial igual podía tener algo con el ferrocarril, pero no. No, porque siempre estamos hablando de la conducción de vehículos de motor a ciclomotor, y hay un artículo que es el 385 que no es de conducir. Igual es por eso, por la señalización, el 385, pero bueno, antes
también lo había, era prácticamente igual y se llamaba delitos contra la seguridad del tráfico, quiero decir, lo amparaba también, o sea que valdría igual. El 385 es que el que produjera un riesgo para la circulación mediante la colocación de... No, eso pues no señalar el 385, no. No, 385, a ver, ¿cómo hay que cambiar? Sí, el 385, o el 80, espera, a ver si lo estoy diciendo mal. El 385 serán castigados originalmente colocando en la vía obstáculos, que eso no requiere una conducción, o no restableciendo la seguridad de la vía cuando eso fuera necesario, o derramando un líquido, tal. Eso no requiere un acto de conducción. Pero si es el tráfico lo que se arriesga ahí, el bien jurídico protegido es el tráfico. No sé yo. A lo mejor puede ser eso, la señalización, a lo mejor. Pero es que la señalización, el bien jurídico protegido ahí también es el tráfico. El tráfico, está claro. Claro, porque es por vías transitadas. Tú si eso lo pones claro, no. Seguramente nada más que es un simple cambio. Es una cuestión un poco más bien técnica y de igualar ese bien jurídico protegido para identificarlo totalmente. Nada más que eso, que es todo lo que yo, por todos los artículos que leí y tal, lo que yo voy a encontrar. El primer artículo que se modifica es el artículo 47 del Código Penal, que no está en este capítulo. Está en la sección que se dedica a las formas, que habla de las penas privativas de derechos y esto es una cosa totalmente nueva que no existía y indica explicando lo que consiste cada pena que se impone. Bueno, pues que cuando se impone una pena privativa del derecho que prohíbe, una pena privativa del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores, y habla también conjuntamente aquí de la licencia de armas y de tenencia y porte de armas, pues en este caso lo que pasa es que no puedes conducir durante el tiempo de la condena. Y se añade un párrafo segundo, y es que tanto para el caso de las licencias de armas como de la licencia de conducir, cuando la condena sea a privarte por más de 2 años del derecho a conducir o de tenencia de armas, sea más de 2 años, automáticamente llevan puesta la pérdida de vigencia del carnet y de la licencia de armas. Con lo cual, antes, cuando te retiraban el carnet, por ejemplo, por un delito contra el tráfico, contra la seguridad del tráfico, entrabas el carnet allí, te hacían una liquidación de la condena, te decían, bueno, pues tal día, vuelves, lo recoges y sigues conduciendo. Ahora tienes que volver a sacar el carnet de conducir. ¿Cuándo? La pena que te hayan impuesto. Pero una vez que impuesto. transcurran los años de la pena que te hayan impuesto. Hombre, por supuesto, claro. Porque si lo sacas no lo puedes usar. Entonces, no te lo puedan ni siquiera examinar, probablemente. Claro, porque no es del derecho a sacarlo tampoco, puedes volver a sacarlo. Entonces pierde la vigencia. Cuando acabas de cumplir, si quieres volver a conducir, tienes que volver a sacar el carnet de conducir. Esta ley, entre el carnet por puntos del 90, la reforma y estas cosas, bueno, es una vida para las autoescuelas. También les dio, porque con el tema demográfico que tenían problemas, porque cada vez la campana, bueno, se invierte y cada vez hay menos personas que accedan a los 18 años, pues bueno, les dieron un poco de aire con esta cuestión. El primer artículo, y el que supone una reforma, entiendo que, pues sobre todo para nosotros, para los abogados, a la hora del juego que tenemos en los tribunales y tal, el artículo 379, pues como el tipo básico de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, el anterior, que era también el contenido, hace referencia también al artículo 379 anterior, fundamentalmente había que demostrar que el conducir con una tasa determinada de alcohol en sangre o con sustancias, pues drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que requería que esa ingesta llevase como consecuencia que la conducción se viera afectada o alterada, porque las capacidades, exacto, que influyera de alguna manera en la conducción, y si no se demostraba esa influencia en la conducción, no se producía el tipo, no estábamos dentro del tipo del artículo 379. Con lo cual era una cuestión subjetiva y de apreciación difícil. Por ejemplo, yo tuve asuntos en que con 0,89 se llegó a ganar y conseguir la solución
de una persona, concretamente yo me acuerdo además que fuimos un poco porque era el tema de un minero que vivía en la playa de España. Acostumbrado a 20 libres diarios, ¿no? Sí, bueno, es que iba 0,89 la había de la tasa de alcoholemia y entonces vivía, pero era, bueno, un poco la jueza ahí ayudó las circunstancias, demostrados que vivía en la playa de España abajo, que tenía turnos de noche, que no podía, pero bueno, a lo que daba juego este artículo, al quedar el tema subjetivo de demostrar la influencia de la conducción, bueno, pues te da un poco más de juego. Entonces demostramos eso, que la mujer no conducía, que tenía una niña que tenía que llevarla arriba de toda la playa de España y que no había ningún transporte para llevarla al transporte que luego la llevaba, tal. Y entonces dijimos, bueno, 0,89, la Guardia Civil lo detuvo, era un control, pero era 189 y cuando le hacen la prueba de signos externos y tal, van los dos guardias civiles y se trabucan y uno dice que sí, que lo voy a entrar por la puerta y se tambaleaba, otro que no se tambaleaba porque ya estaba sentado y tal. Y a pesar de que el fiscal era Llorente, que en Gijón, bueno, es un fiscal muy riguroso y muy buen fiscal, y que había llevado todo lo que existe de documentación de la Comunidad Europea, de investigaciones científicas, que a partir de 0,8 siempre se entiende, o se entendía científicamente, que la tasa de alcoholemia influía en la conducción, absolvieron por falta de esa prueba, de uno de los elementos del tipo. Entonces, pero eso ahora ya no ocurre. Ahora es objetivo, ¿no? Porque, bueno, sigue habiendo la subjetiva por debajo de la tasa que da el artículo 379. Ahora, en todo caso, se entiende, o sea, no es que en todo caso se entienda que influye, sino que se aplican las penas que se establecen en el artículo 379.1, que son las mismas que se establecían antes, que era la prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 años y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos de 1 a 4 años. Estas penas son iguales. La única diferencia es que ahora, antes ponía en su caso el tema de los trabajos en beneficio de la comunidad. Ponía multa y en su caso trabajos en beneficio de la comunidad, lo que daba a entender que era una cuestión arbitraria el ponerlos o no, el imponer esa pena. Ahora no dice en su caso, ahora dice a la multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad, con lo cual si se opta por la pena de multa lleva siempre implícita los trabajos en beneficio de la comunidad. Y entonces comienza diciendo que se aplican estas penas a la persona que condujere a una velocidad superior o por encima de 60 kilómetros a la establecida reglamentariamente en vías urbanas. Es decir, en la ciudad sí, son 50 kilómetros por la vía urbana que vamos, pues conducir 6511 a más de 110 supondría ya estar dentro del tipo del 379. Esas penas, dice, son las mismas que se aplican a los que con una tasa, teniendo alcohol en sangre o sustancias estupefacientes o tal, les influyera en la conducción, que era lo mismo que antes. Pero y en todo caso se entiende que se aplican estas penas al que conduzca con una tasa de alcohol de 0,6 miligramos por litro de aire o de 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre. En todo caso, entonces aquí ya se nos acabó el juego de si influye o no influye. Cuando das más de 0,6 en la tasa, automáticamente entras en el juego, en el tipo del artículo 379. Perdón, María. Sí. Habla más alto. La modificación, la sustitución de, en su caso, respecto de los trabajos en beneficio de la comunidad, es ¿es la pena de prisión? No, vamos a ver, hay una pena de prisión, te pueden poner la pena de prisión o la multa y trabajos en beneficio de la comunidad. No puede ser multa ahora sin trabajos en beneficio de la comunidad. Y antes era pena de prisión o multa y en su caso trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Y ahora es en ambos casos con...? No, en ambos casos no. En caso de multa. Bueno, esto llega al margen y vamos a comentarlo someramente, pero porque es una de las cuestiones que hay en esta ley, que es que se añaden trabajos en beneficio, aumentan las penas de prisión, alguna pena de prisión, pero sobre todo se añaden los trabajos en beneficio de la comunidad constantemente, prácticamente a todas las penas. Y estos trabajos en beneficio de la comunidad se aplican fundamentalmente a los delitos de violencia de género y a los delitos contra la seguridad vial. Y es
Pero como dice, como está recogido en la ley, no sé si era en el artículo 49, por ahí, bueno, de las penas privativas de derechos, los trabajos en beneficio de la comunidad, la Constitución prohíbe los trabajos forzosos. A nadie se le puede obligar a trabajar forzosamente. Con lo cual, a nadie se le puede poner una pena de trabajos si él no quiere. Siempre tiene que ser que él quiera. ¿Y si no quiere, se sustituye por prisión o qué? No, la pena es de prisión y tiene una pena alternativa de multa con trabajos en beneficio de la comunidad. No podrías poner que los trabajos en beneficio de la comunidad se añadieran a la prisión y a la multa, porque entonces ya no sería en ningún Pero caso... si no quiere hacer los trabajos, se le quita la multa y va a la prisión. No puede Eso haber es, relación. eso es. Es más, yo leí un artículo que ponía Sepin, que lo puso bien hace poco, que decía, bueno, y no se podría considerar, porque está claro que no son trabajos forzosos, cuando siempre se le pregunta, el reo puede decir que no los hace. O sea, son como voluntarios, tiene que ser con el consentimiento ¿El del juez reo. opta entre la prisión y la multa con los trabajos de la comunidad? ¿O lo opta el juez o pregunta primero al reo? Tiene que, bueno, el reo si no los quiere tiene que decir que no. En su defensa, en el juicio, lo que sea, que prefiere el trabajo de prisión y en su defensa pedirá la prisión o alternativamente, o dirá que no quiere trabajos en beneficio de la comunidad. Claro, no se pueden imponer, si no serían trabajos forzosos. Entonces dicen, y se puede entender que, claro, si te mandan para la cárcel o haces los trabajos, parece que te están forzando un poco también a coger los trabajos. Porque ¿hasta qué punto no se podría entender que el hecho de poner a los trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa a una pena de prisión, por si le ponen a otra pena, pero como alternativa de una pena de prisión, no es un poco aplicarte trabajos forzosos? Entonces, bueno, hay una serie de fiscales, magistrados y tal que dan su opinión y unánimemente todos dicen que entienden que no son trabajos forzosos. No son trabajos forzosos primero, porque siempre queda la elección del nunca se le imponen, ¿vale? Que es un beneficio que le dan el poder acogerse a esos trabajos forzosos, sí, a esos trabajos en beneficio de la comunidad. Si no los quieres, mete a prisión, pero no te obligan. Claro, pues en realidad incluso vale más la prisión porque lo vas a cumplir, si no tienes antecedentes. A veces sí, depende, claro. No. Yo tengo clientes solventes, por ejemplo, en 6 meses, clientes, no vas a prisión, exacto, clientes vas a hacer solventes. trabajos y de multa. No, yo tengo clientes solventes, que claro, el que es insolvente, pero clientes solventes que dicen, no, yo trabajo en beneficio de la comunidad, multa, tal, me pongo un año de prisión, sí, pero se me tiene su suspende, riesgo también, porque tiene su riesgo, no lo cumples pero queda suspenso hasta que lo cumples. Y... Es decir, no lo cumples, pero hay un... Queda suspenso. Queda abierta la vía al cumplimiento, si reincides, Bueno, si sí, no sé pero- qué. Sí. Si reincides no, con que seas condenado ejecutoriamente, ya estás. con que No hace falta vuelvas a ser reincidencia, condenado, es más sí. amplio. Entonces, no es forzoso, por eso entienden también, porque nunca siempre viene regulado en el artículo 49, en el artículo de las penas privativas de derechos, que tiene que ser que no atente a la dignidad, son trabajos que no tienen remuneración, o sea, no son de un tipo económico, no es que no te lo remunere, sino que no suponga ningún valor económico para ninguna entidad sujeto. Van encaminados siempre, la idea es que vayan, que no siempre, porque yo tengo a uno pues limpiando el botánico, que poco tiene que ver con los malos tratos, pero bueno, pero la idea era que fuera, las actividades se refirieran un poco al delito por el que te pusieron la pena y que fuera tendente a reparar el daño, a restaurar, resarcir el daño o también a la víctima, ¿no? Y entonces a trabajar con víctimas en caso de malos tratos, tal. Bueno, un poco que fueran caminados. Entonces se entiende que tiene un fin totalmente Educativo, ¿no? y e integrador, y entonces de resolución pero bueno, esto es así y se entiende que no hay trabajos forzados porque además van a la seguridad vial y a malos tratos fundamentalmente. Entonces pasamos ya al artículo 380, que el artículo 380 regula la conducción con temeridad manifiesta y que ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Esto es imprescindible. Son los dos elementos del tipo. Es conducir con vehículos a motor o ciclomotor siempre, con temeridad manifiesta y que pongan en concreto peligro la vida o la integridad de las personas físicas. En el caso del nuevo artículo 380, en el primer párrafo
es prácticamente igual, copia exactamente el mismo tenor del artículo al que reforma, que es el artículo 381. Es decir, la pena, que es la que se impone a los que conduzcan con temeridad manifiesta, pues será en concreto en peligro la vida o integridad de las personas. La pena es de prisión de 6 meses a 2 años y la privación del derecho a conducir de 1 hasta 6 años. Bien, esto es exactamente igual que el anterior. Ahora, la diferencia viene en el segundo punto del artículo 380, que es cuando nos indica cuando hay temeridad manifiesta en la conducción. Anteriormente se decía que había... Antes, además, hay otra cosa, no solamente que nos indica cuándo hay temeridad manifiesta, sino que antes se nos decía cuándo había temeridad manifiesta y concreto peligro para la vida, las dos cosas. Con que se condujera con una tasa de alcohol muy alta o a una excesiva velocidad y desproporcionada, lo cual subjetivísimo. Arbitrario totalmente. El juez determinaba cuando se daba la tasa muy alta, no el concreto peligro para la vida de las personas, porque se unificaba. En el momento que tú determinabas que la tasa de alcoholemia era muy alta, ya se entendía que había concreto peligro para la vida y temeridad manifiesta. Quedaba totalmente al arbitrio de los jueces. Total y absolutamente, no tenía nada más que razonarlo, como toda la sentencia, razonando lo que daba a su arbitrio. Sin embargo, ahora dice cuándo hay temeridad manifiesta, cuándo se entiende que hay temeridad manifiesta en la conducción. Sí, en este caso, también puede haberla en otros casos, pero aquí siempre que se den las circunstancias de la conducción del artículo 379 y de la velocidad, la tasa de alcoholemia y la velocidad, es decir, cuando se vaya a más de 60 kilómetros, sobrepase en 60 kilómetros la velocidad reglamentariamente establecida en vías urbanas y los 80 kilómetros. O sea, que 105 kilómetros por hora por la calle Toreno no es... Puede ser, pero esto es en todo caso. Porque... Es decir, que admite que el juez, si se dan estos supuestos, estás obligado, pero si no se dan estos supuestos, el juez también la puede apreciar. Yo entiendo, bueno, dice, a los efectos del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que ocurrían las circunstancias previstas en el apartado primero y el inciso segundo del apartado segundo del artículo anterior. Yo creo que caben... ¿Por la calle Toreno 105 es temerario? Según esto, ¿eh? Yo creo que sí. Pero dice 60... O sea, kilómetros más de lo permitido y ya, estamos 110, en 50. ¿no? Según esto no, porque entonces ya no se reputa manifiestamente temeraria. Claro. Y en ese caso el juez puede decir, no se dan estos supuestos, pero yo sí los reputo. Yo entiendo que no, temerario. Claro, a los efectos del o el juez ya no tiene facultad. Aquí parece que estamos concretando. Claro. Y está poniendo las penas cuando se va a más de 60 kilómetros por hora. Y no dice en todo caso. Que es lo fundamental, porque cuando dice en todo caso es que sea como fuere, siempre en este caso. Pero aquí dice a los efectos de, parece que si conduces a menos de eso, no hay temeridad manifiesta. Claro, si hubiese puesto en todo caso sería otra cosa. No hay temeridad manifiesta. Ahora casi... O sea, está objetivizada la temeridad manifiesta. No, está objetivizada. En este punto número 2 está objetivizada a los efectos del presente. ¿Cuándo se reputa? No sé quién te diga. Yo entiendo que está objetivada, porque entonces no tiene objeto esto. Porque... Pero el objeto podría ser decir... Mire, en estos casos de esto no se salva nadie, no me puede decir que no la hay. No me puede decir que de aquí no la hay, pero usted puede decir que menos... Hombre, es que hay casos que son de temeridad manifiesta en la conducción y que no tienen nada que ver con la tasa de alcohol. Pues bueno, esas fotos que vemos por ahí del que va con los pies fuera conduciendo. No, lo de 240, bueno, ya nos viene tal, ¿no? Pero bueno, por una autopista, aunque vayas a 120. Solo viene aquí. Claro, entonces yo entendería que sería una temeridad manifiesta. Puede circular a 100 kilómetros por la ciudad. Depende de cómo sean las vías y por dónde, porque claro, tú vas no por la avenida Príncipe de Asturias, que sea pues las 5 de la tarde cuando salen los niños del colegio. Y el tipo de vía urbanas, porque está limitada a 50 en toda la ciudad y hay vías anchas, largas, con visibilidad con 3 carriles, que no sería una temeridad. Y que yo, la idea que tengo, aunque ponga los efectos presentes, yo te digo que se repunta siempre ahí y que hay casos en los que de temeridad manifiesta que no están aquí contemplados, pero que en todo caso... ¿Qué opinas? ¿Que está objetivizada de tal forma que a menos de esta está objetivizada no relativamente, igual que está objetivizada, yo entiendo que es de la misma manera que está objetivizada en el 379.2
que dice, puede influir a menos de 0,6, pero a 0,6 en todo caso influye. Entiendo que es un poco así. Que a los efectos del presente presente se ejecuta manifiesta terminantemente la conducta, a los efectos de este... No dice que no hay conducción temeraria, sino cuando se produce esto. O hay conducción temeraria cuando tal. Yo entiendo que también se puede la conducción temeraria a otros supuestos que no sean los de los 360 de la ley que va encaminada a penalizar más. Claro, es que si no sería reducirlo solo a esto. Y es esto como mínimo. Que nadie, quiere decir, que nadie se salve de la conducción temeraria. Si, aquí no valen milongas. Aquí no tenemos manera de maniobrar. Pero yo creo que hay que concluir que si va algo menos, el juez sí puede condenar. Yo creo que también puede condenar, siempre que lo razone, porque ya te digo, hay conducciones que son temerarias sin falta de que sea con tasas de alcohol o... Pues para el abogado defensor es un argumento, sí, da juego, pero efectivamente yo llego también a otra conclusión. En estos casos siempre es delito, pero hay otros casos que no pasa aquí, pero que también se puede apreciar. Sí. Yo entiendo que sí, que también lo es, porque si no sería un poco absurdo, ¿no? Viendo el conjunto de la ley, quedaría... Y luego, nada, decir que el segundo... Esto es el 380, ¿no? Y indica eso. Bien, entonces es objetiva, pero para que en todo caso, en ese caso sí, pero también queda la posibilidad de apreciar subjetivamente la temeridad. El artículo 381 viene a recoger el contenido del artículo 384 y el 385. Este es un subtipo agravado del anterior, es decir, primero empezamos conducción bajo la influencia de bebidas a una velocidad excesiva, luego tenemos la conducción con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida de las personas, y aquí es cuando se conduzca con temeridad manifiesta y poniendo en concreto peligro la vida o integridad de las personas, y además la actividad la realice la persona con manifiesto desprecio por la vida de los otros. Este es el artículo de los kamikazes. Sí. El que en su día se implantó pues para los que iban por la autopista compitiendo en dirección contraria y tal. Que con ánimo de competir, no el conductor de 70 años que no sabía si iba a venir. Bueno, ya, claro, ahí es que si se confunde totalmente. Vamos a ver, el que pone en peligro, concreto peligro la vida o la integridad de las personas, no está conduciendo con manifiesta desprecio. No. No, porque tú puedes, en un momento dado, yo puedo ir a 110 por la ciudad, corriendo y tal, pero no es diciendo, no voy con la idea de asumir un resultado de decir, bueno, si me cargo a 10, me los cargo. Yo no es... Sí. Pues era 110 en una avenida que está vacía de es coches. Más, este tipo, el 300... Con clara visibilidad. Entonces, No, y puede haber, en el párrafo 2 del 381, el subtipo está grabado, pero hay una pena más atenuada cuando no pongas en concreto peligro la vida de las personas. Por ejemplo, vas por una autopista y en todo el tramo tú vas con manifiesto de desprecio, porque si hay alguien y no te importa, está claro que no te importa nada la vida de la gente cuando hace semejante cosa, pero no hay nadie por la autopista y no estás poniendo, porque el concreto peligro para la vida de las personas es que en cada caso sí, concreto, claro, que en esas circunstancias vamos. Pudiste haber matado a alguien con persona accidente porque había a quien matar. Pero claro, si vas por la autopista y concretamente no hay nadie, vas por la noche a las 4 de la mañana y todo el tramo que tú recorriste por dirección contraria hasta donde te saliste no había nadie, no se puso en concreto peligro la vida de nadie, pero concretamente a ver a quién, a nadie. Entonces, este es el subtipo agravado. Y lo que las penas aquí afectan sobre todo, la mayor reforma afecta sobre todo a un importante incremento de las penas. Así, donde antes la prisión era de 1 a 4 años, ahora es de 2 a 5. Donde antes la multa era de 6 a 12 meses, ahora es de 12 a 24 meses. Quedando igual la pena de privación del derecho a conducir vehículos, que va de 6 a 10 años. Entonces, esta sigue igual, pero las penas de multa y de prisión se agravan. Y luego también una cuestión que cambia es que en la redacción anterior del artículo 384 se hablaba de
consciente desprecio. Y ahora se habla de manifiesto desprecio. Claro, si no eres consciente de lo que estás haciendo, o no hay un consciente desprecio, aunque no hay desprecio, porque el desprecio es como una cosa interna, interior del sujeto. Como que me importa luego del que Claro, no se puede objetivar, es de cada uno, tiene cada uno y se ve por los actos que realiza, pues evidentemente. Dice manifiesto ahora. Claro, ahora dice manifiesto, pero es lo mismo, porque el desprecio, aunque sea manifiesto, manifiesto porque se manifiesta en la actuación de él, pero tiene que haber desprecio por su parte y tiene que ser consciente de lo que está haciendo, lo que tú decías, el típico que se confunde y no es consciente del desprecio que está haciendo la vida de las personas, pues ya no estaríamos en este artículo. Pero por bueno, el contrario, las carreras cambia, ilegales, donde ya dices bueno, tú, yo eso hago es esto consciente, porque... manifiesto y de todo. Pero bueno, dicen que es por objetivarlo. Yo en los comentarios que he dicho por objetivar un poco más, pero bueno, yo la apreciación a efectos prácticos, la verdad que aunque no... hay delitos, esto de las carreras ilegales, que son tan de locos que parece que excluyen la conciencia. Dice, no, pues que este señor no tiene capacidad de tener conciencia, es un animal pero completo. ahí entraríamos en el capítulo de las eximentes incompletas, si no tiene capacidad para... Tampoco tiene capacidad para conducir. Claro, bueno, pero hay gente que tiene... pero hay gente no, pero... no lo puede pasar. pero pues sí, eso sí, ni pero... nos pasó porque no... Pero podría ser... No pueden porque ni tienen... Bueno, no pueden, que ni siquiera tienen el carnet o el permiso. O un trastorno mental transitorio, por ejemplo. Un trastorno mental transitorio, por ejemplo, sacaste el carnet, pues estás perfectamente y de repente sufres un trastorno mental transitorio y te pasa algo de esto. Bueno, pues entraríamos en lo de la conciencia, la voluntad y afectada y tal, en la cuestión de las eximentes, entiendo yo. Hay muchos conductores que en cuanto se suben al coche se sufren una cierta alteración psicológica. Sí, es cierto. Bueno, luego decir que los otros dos apartados, el segundo apartado queda exactamente como estaba y es la atenuación de la que hablábamos antes. Cuando no se produzca concretamente un peligro concreto, en este caso, o sea, que hay un manifiesto de desprecio y hay una conducción temeraria, pero no se produzca un peligro concreto para la vida o la integridad de las personas, entonces en este caso las penas serían menores y serían de prisión de 1 a 2 años y multa de 6 a 12 meses y privación del derecho a conducir. Esto es exactamente como venía antes. Y aquí hay un cambio y es que se añade el número 3 a este artículo, que en realidad antes eran el 184, el 384 y el 385. Ahora al 381 se le añade el 385, que decía, en los casos del artículo anterior, bueno, pues ahora ya se mete en el artículo. Y es el tema de que las personas que el vehículo que se utiliza para esta actividad, para conducir de la manera que indica en este artículo, se entiende y se considera como instrumento del delito. Y por lo tanto entra en función el artículo 127, que el artículo 127 es el decomiso de los instrumentos del vehículo, y entonces, bueno, pues se aprende el vehículo y se queda así, porque es totalmente, es que es un arma, es un arma total y absoluta. Pero claro, como es un delito de riesgo, que no hace falta resultado, pues el arma de matar, de lesionar, la lesión no se produce, tal, bueno, pues había que ponerlo, porque si no, ahí esta consideración no se podría subsumir dentro del artículo 127. Y lo que cambia es la sistemática de meterlo aquí, pero no varía en nada. Luego seguimos con el artículo 382, que aquí se trata de una norma penológica. Es el tratamiento que se da cuando concurren, cuando al realizar los hechos sancionados en el 79, 80 y 81, que era la influencia de bebidas y velocidad, luego con conducción temeraria y tal, y el agravado del 381, se ocasiona un resultado lesivo. Entonces, en este caso, ¿qué pena imponemos? Vamos a utilizar esto, pues podemos suponer que pues atropellamos a alguien y le causamos una mutilación, y hay que aplicar el artículo 150 también. Entonces, anteriormente, el artículo 383, que es el que hacía referencia al contenido de este artículo, se decía que se aplicaba la pena más grave. Cuando el resultado lesivo, sin más, cuando había un resultado lesivo, se aplicaba la pena más grave.
se causaba una deformidad eran de 3 a 6 años, bueno, pues como era más grave igual que 3,79, pues entonces se aplicaba esa y no se aplicaba otra. Pero ahora se aplica, dice que se da una solución como la del concurso ideal. Es un concurso ideal, Es un concurso, no hace falta que lo dijera. Claro, pero Porque es que antes estaba lleva... dicho de otra manera. Es que antes, Quiero decir que claro, en la teoría del concurso ideal estaría subsumido. claro, entonces ahora se acerca más a la realidad del concurso ideal de delitos, el artículo 77, y entonces se aplica la pena más grave en su mitad Pero lo que quiero decir es que si no estuviera este artículo, ¿se podría aplicar igual lo mismo sin necesidad de este texto? Yo entiendo que sí. Claro, por concurso ideal. Por el mismo hecho da lugar a dos delitos. Claro, y entonces se aplicaría la pena más grave en la mitad superior. También se añade aquí, dice, la única diferencia que hay en este primer párrafo del artículo 382 es que el resultado constitutivo de delito. Y en la anterior decía resultado lesivo sin más, no decía constitutivo del delito. Y aquí se dice constitutivo del delito. Yo entiendo que si nos ponemos a pensar en que conduzca a alguien bajo la influencia de bebidas alcohólicas, del 379, y atropellas a alguien y le causas una falta, una lesión, una falta de lesiones, es un daño lesivo, está dentro de, es una infracción penal también. Según el otro artículo, bueno, pero aquí no habla de delitos. Dice, constitutivo de delito. No, antes no ponía constitutivo de delito. Bueno, pero ¿por qué? Porque antes sí y ahora no. ¿Qué diferencia hay? Pues digo, si nos ponemos en la ley anterior llevas bien. Y antes era pues pensásemos en un daño lesivo de falta, no ponía que fuera constitutivo de delito, no hace falta, porque cuando fuera una falta siempre iba a ser, como era la infracción más grave, siempre iba a ir al 379. Pongo 379 porque es el menos agravado, ¿no? Siempre irías al 379 y entonces siempre se penaría y se tendría en cuenta el delito de riesgo y la falta quedaría. Sin embargo, si ahora con esta redacción pensamos que como consecuencia de la ingesta de alcohol atropellas a una persona y le causas una falta, para ver un resultado lesivo y no ponerte que tuviera que ser constitutivo de delito, eso obligaría a poner la pena más grave, que sería el 379, en la mitad superior, entiendo. Entonces, por eso te indica aquí, cuidado, pero que sea constitutivo de delito, porque es una lesión muy pequeña, sería el 379 en la pena grave, entonces sí, si fuera constitutiva de delito, y si no, se penaría la lesión si fuera más grande. Pero en ningún caso una falta supondría una agravación de la pena, como es la que nos indica aquí el artículo 382. O sea, si fuera falta, no habría que aplicar el grado superior. No, porque tiene que ser constitutiva de delito. Yo creo que por eso ponen aquí constitutivo de delito, ya donde antes no lo ponían. Porque antes, al aplicarse la pena más grave, si hay falta siempre va a ser la más grave, y esa grave no se agrava por la falta. Sería la pena más grave, que sería el 379 con el tal cual. Y aquí también lo que se produce es la supresión del segundo párrafo del artículo 383 anterior. En el artículo 383 anterior se ponía que en la aplicación de las penas establecidas en todos los artículos que se citaban, en estos 3 artículos que citamos, que los jueces y tribunales estarían excluidos de sujetarse a las normas que aplicarían su prudente arbitrio, excluyéndose la aplicación de las normas contenidas en el artículo 66 del Código Penal de aplicación de las penas, que es el juego de las atenuantes y de las agravantes. Entonces, según el antiguo artículo 383, no se aplicarían 2 agravantes a lo superior al prudente arbitrio de los jueces. Ahora se suprime este párrafo. Por lo tanto, los jueces, en aplicación de estas penas del artículo 379, 80 y 81, tienen que sujetarse a las normas del artículo 66. Y también hay una modificación en este artículo 382 con respecto al 383. Y es que antes no se aplicaba esta norma penológica al subtipo agravado. Antes decía el artículo, cuando los actos accionados en los artículos 379, 81 y 82. Aquí no estaba el artículo 84, que antes era el subtipo agravado, y por lo tanto esto no se aplicaba al subtipo agravado del artículo actual, del artículo 380.
y entonces no se entendía la razón y fue muy criticado también por todas las opiniones jurídicas que decían que no tenía razón de ser. Aquí ya se vuelve a una cosa de legislativa más lógica, y en los tres tipos, tanto el del 79, 80 y 81, se aplica este tipo agravado, y los tres van a estar ahora sujetos a la aplicación del artículo 66. ¿De acuerdo? En el artículo 383 es el antiguo artículo 380. En el artículo 380, cuando un conductor se negase a someterse a las pruebas de alcoholemia o a las pruebas para detectar si había sustancias tóxicas, tal, el artículo 380 decía que entonces sería autor de un delito de desobediencia, y de un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal. El artículo 556 del Código Penal imponía una pena de prisión, la pena sería la misma, pero no, espera que me estoy confundiendo. No, la pena de este, sí, no, el 556, espera a ver, ¿cuál es la pena del 556? Los que sin estar comprometidos se resistieran a la autoridad de sus agentes será con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Sí, efectivamente, es lo que decía. Es 6 meses a 1 año, es la misma pena. Pero ahora aquí se añade otra pena. Primero, se regula autónomamente. Esta desobediencia tiene una regulación autónoma independiente del delito de desobediencia. Y jurídicamente, de cuestiones de técnica, es mucho mejor, porque el bien jurídico que se protege con el delito de desobediencia es el del orden público. El atentado a la autoridad, la desobediencia, es un poco el del orden público, un poco no, es el del orden público, y sin embargo aquí va encaminado a la seguridad vial. Entonces, el hecho de que tú no puedas probar que una persona, te evita la prueba de que esa persona ha ingerido alcohol o drogas o tal, bueno, pues va en contra de la seguridad vial, y entonces se le da una regulación autonómica distinta del delito de desobediencia, y además se le añade a esta prisión de 6 meses a 1 año la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, que va de 1 año hasta 4, como la del 379. El artículo 384 es el de que ya hablamos al principio, cuando la presentación de la ley, por el tema de la vigencia, de la entrada en vigor de la ley, que el último párrafo de este 384 se difería a la entrada en vigor al 1 de mayo de 2008. Y este también es un artículo nuevo. Es totalmente, tiene una regulación original y novedosa. Y aquí este artículo castiga con la pena de prisión de 3 meses a 6 meses, o multa de 12 a 24 meses, y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días al que condujere con pérdida de vigencia del permiso de conducir, cuando la pérdida de vigencia fuera ocasionada con motivo de la pérdida de puntos reglamentariamente establecida. Entonces, en el caso de la ley de la reforma de la ley del 90, donde se introdujo el famosísimo carné por puntos, cuando como consecuencia de la aplicación de esa ley se pierda la vigencia del carné, no se puede conducir, y si se condujera sería prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y luego la misma pena se impondrá al que realizara la conducción, como habíamos dicho, cuando le hubiera sido retirado el carnet de conducir por orden judicial, bien como una medida cautelar o como consecuencia de la firmeza de una sentencia penal también, o cuando no se haya sacado nunca el carnet de conducir. También entendemos que entra en este caso el último apartado del artículo 47, lo que habíamos dicho antes, cuando pierde la vigencia. Bueno, es en aplicación de una pena, pero que tengamos en cuenta que también en ese caso sería porque penalmente el juez lo impone, que cuando la pena impuesta sea la privación de 2 años, luego hay que volver a sacarlo en ese periodo, aunque no tienes carnet de conducir, aunque si no es la causa de que no lo hayas tenido nunca. Lo tuviste pero no lo tienes, entonces, y no lo tienes y no hay ninguna sentencia que te lo impida nada, es simplemente que tienes que volver a sacarlo, perdiste la vigencia. Ahí también entendemos
que se aplicaría, hay que volver a examinarse, y con lo cual, si en ese periodo tú conduces, entras dentro del artículo 384, evidentemente. Y ahí parece que hay un número significativo de conductores cumpliendo penas de estas de prisión, de fines de semana... De prisión... Bueno, sí, de estos arrestos de fines de semana o en régimen abierto. Sí, no, las noticias, hay ya un número, bueno, pues de varios cientos o unos pocos miles de conductores que están cumpliendo por haber conducido después de haber perdido los puntos y demás. ¿Pero si hacen eso de arrestos de fines de semana, se cumplen? No. ¿No se cumplen los de fines de semana? No, es arresto domiciliario ahora. No, arresto domiciliario no, pero antes había lo de... Sí, pero bueno... Pero si no hay medios, no hay cárceles, no hay sitio. No, pero ahora la localización permanente... Mientras no legalicen la droga, no hay sitio. Ahora la pena sería la localización permanente. Y la policía municipal lo mira, ¿eh? ¿Y qué es localización permanente? Que no te puedes mover. No, los arrestos de fin de semana, nada. ¿No te puedes mover? No, es distinto. La localización permanente es distinto. La localización permanente era lo que era el arresto domiciliario, que era quedarte en tu casa y no puedes salir de tu casa. Es sobre todo para las penas de faltas. Pero no admite otra forma. Sí, no, las penas son de localización permanente, y antes había los fines de semana y había pero ahora ya no lo hay, ni el arresto domiciliario, se llama localización permanente. Y entonces la policía municipal deben de dar, no sé, yo tengo gente con quebrantamiento de condena claro, porque si no van por allí, por tu zona, y como uno que estaba lavando el coche debajo de su casa. Y entonces quebrantamiento de condena. Sí. O sea que lo miran, ¿eh? Como también tiene la policía local, cuando a un coche o a una persona se le retendrá el carnet de conducir. Bueno, claro, yo es que el mío este cliente era la monda, por decirlo de alguna manera coloquial, pero 3 quebrantamientos de condena por conducir, le habían retirado por una alcoholemia el carnet, y era trabajador por cuenta ajena, no sé, era fontanero, electricista, algo de esto, y tenía un coche amarillo enorme que era como un Cadillac o algo así, y entonces por donde la rotonda del Puentín, él siempre lo pillaban allí. Digo, claro, están en la zona, haciendo la zona los policías, y saben que el del coche amarillo, porque lo saben más que... Ahí ven así que no te carne. Pero controlan más bien los coches y la matrícula de los que tal que la persona. Y entonces, claro, la primera vez fue por la matrícula, que vieron que estaba con una pena, que le tenía suspendida la vigencia del carnet, retira el carnet, y luego lo pillaron 3 veces en el mismo sitio. Digo, bueno, si es que no puedo hacer nada sin coche, pues cambia de ruta y coge el coche de alguien, pero no te dejan escoger y pueden ser diferidos los días o algo así, que por ejemplo si te condenan un mes a retirar de carnet, tú no puedes escoger, lo negocias. Bueno, para empezar, penalmente no existe una pena, ya entrando con el juego de los delitos rápidos y de la conformidad, una pena inferior a 8 meses de retirar el carnet de conducir. No existe. No hay manera de que haya menos de 8 meses de retirar el carnet de conducir. Por falta, ¿no? Por falta, sí. Pero no, eso es administrativamente. Aquí estamos hablando del tema penal. Por falta no queda privado por 3 meses de... No, en penal no. No, es administrativamente, es una multa administrativa. Pero en conducción de vehículos lo mínimo es 1 año, ¿no? Por eso está aplicando el juego. Y por tanto quedan 8 meses, en 8 pero meses, que es lo mínimo. Sí, pero por el tema que estamos hablando ahora, de delitos contra la seguridad vial, no hay menos. A ver. O ya no hay faltas de tráfico. Cuando no, es lo un que mes, hay, lo que las dices es que faltas... va unido a una sanción económica, entonces, Mariate, que te ponen una multa que conlleva retirada de carne 1 mes, por ejemplo. Sí, pero eso es una multa. Una multa. Eso es una multa. Yo por lo menos la experiencia que tengo en el tema de las alcoholemias es que lo que sí te hacen, por lo menos en los juegos penales... 621. Sí, el 621. Los que por imprudencia grave causar en alguna de las lesiones previstas en los apartados... Ya, bien, pero yo me refiero... Entonces dice, si el hecho se cometiera con vehículo de motor o ciclomotor, puede ponerse más la pena de presunto derecho a conducir vehículos de motor por tiempo de 3 meses a 1 año. Sí, te lo puede quitar de 3 meses, pero digo, me refiero al tema penal, por delito. Por delito. Sí, penalmente cabe. Sí, te puede caber, y en vía administrativa también. 4 meses, y negocias. Claro, no, lo que suelen admitir con la juez, lo que sí admiten de mano es que tú difieras la presentación, la entrega del carnet de conducir, eso sí.
Yo eso ya te lo hacen prácticamente sistemáticamente. Pues el típico que ahora tiene las vacaciones en agosto y que le queda julio, claro. pero son muy reacios al cumplimiento fraccionado. No, sí, fraccionado. Para que no te quedes sin coche. Pues por ejemplo, todos los fines de semana durante no sé cuantísimas semanas. No. Aunque sea tu medio de trabajo. Nada. No hay manera. Nosotros lo que hacemos, pedimos el indulto, aplazamos lo más posible para alargar, pero al final tienes que cumplirlo. Yo en el tema por ejemplo, del minero que os hablé, que nunca jamás pensé que podíamos ganar con 0,89 y el tema, y además que él había dicho que sí que había bebido y estaba todo correcto y tal, solo quedaba lo de la influencia, fuimos a juicio para ganar tiempo, porque claro, si hay conformidad, luego ya para apelar, entonces para poder apelar y ganar, porque tenía jubilación anticipada, tenía igual 44 años, pero le faltaban 2 y a los 46 ya acababa. Y entonces, como fuera, teníamos que entregarlo 2 años después como fuera. Y entonces entramos a juicio con el único objetivo de ganar tiempo. Y lo ganamos. Porque con todas las pruebas, porque todo lo que dijimos estaba aprobado además documentalmente, hasta informes del alza de que no había alzas, todo. Y la juez se ha apiado. Más que otra cosa, la penal 3 a Asunción y bueno, yo creo un caso muy tal que no estaba tan claro que estuviese, pero es que 0,89 es una tasa altísima y en cualquier otro, pero bueno, se acogió un poco al tema de que uno había dicho que entraba por la puerta tambaleándose y otro que estaba sentado, y con esa historia pues sirvió, cosa que hoy no podría haber sido de ninguna manera. Entonces, en el tema habíamos dicho ya que fuera privada por decisión judicial, y el tema de la entrada en vigor también ya lo habíamos del 384, ya habíamos hecho en referencia a la misma. Dime. Tengo entendido que el fraccionamiento, si es posible, si tú estás, digamos, trabajador como transportista profesional o algo así, me parece que sí Yo tengo un caso ahora mismo, pedido el indulto, pedido que se hiciera. Si es camionero, tampoco. Camionero por cuenta. Con más motivos, ¿no vas a dejar a un profesional del volante? Sí, o un conductor del ANSA. Sí, con más motivo te lo pongo. Claro, y yo no sé, yo no sé si en algún juzgado. El indulto no, sino la facilidad de cumplir. No, está pedido fraccionadamente, es decir, nosotros pedimos. Pero bueno, esas cosas se piden. Oye, por pedir. Yo lo pido todo. Es más, nosotros teníamos un interín terrible, y era en agosto, luego en diciembre, luego en Semana Santa, el mes ese que caía en Semana Santa, tal, porque no era broma. Este hombre, una familia dependía de él y se quedaba y no hay manera. Ya entró el carnet. Lo que sí hicimos fue diferirlo porque siempre decía que le venía mejor, y a la hora de entregarlo, claro, la tragedia era total. Y la alcoholemia no se había producido durante la conducción, evidentemente, de un camión, ni trabajando, ni nada, era en horas de ocio, un fin de semana. Y lo que pasa es que la gente, hasta que no le pasa, no se da cuenta de lo que es. Pero bueno, yo tuve casos de todo tipo, pero casos terribles, no solo por el tema, porque viajantes y camioneros, bueno, pues... Sí, suelen ser ellos los que además están pendientes. Sin parar. Les pillan antes. Y no en el desempeño de su trabajo concretamente, sino en los fines de semana. Pero les hunde para todo el tema. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de uno que casi lloraba allí y le apetecía abrirse la cabeza, porque iban de cena. Además, tendría, pues como 40 años, tal. Y es que no se lo podía creer cuando estábamos allí en La Guardia con el tema de la alcoholemia. Fueron de cena y dijo, yo no llevo coche para poder beber. Entonces llevaba el coche otro y fueron a cenar, y el que conducía estaba tan borracho, y los otros 3, que él, que había bebido, pero el que menos había bebido, dijo, voy a salir, no lleves el coche, voy a aparcar bien el coche y lo dejas ahí toda la noche. Y de la que fue por el coche a aparcarlo, le pillaron. Y entonces, y dice, bueno, no lo puedo creer. Digo, claro, pero hasta que no te pases, esto es un momento. Yo siempre digo a la gente, no se puede beber cuando coges el coche, es que no hay otra. Y te ves atrapado y te ves... Es que a veces supone, claro, la pena es terrible para algunos. Y subjetivamente no es igual para todo el mundo. Es muy importante la pena, sobre todo eso. Y yo tengo 2 asuntos ahora mismo. Y pedir lo pido,
porque pero nunca se sabe. Pero no te lo suelen dar. No me lo dieron. Hasta que te lo den. Hasta que te lo den. Claro, puede ser por lo que sea. ¿No? Yo lo pido siempre. Y bueno, ya sabéis, por ejemplo, eso sí que no hay ningún problema porque además lo pone en los trabajos en beneficio de la comunidad, que es lo que cumplen todos también y tal. En los trabajos en beneficio de la comunidad se dan todo tipo de facilidades para pues si no, el trabajo ya está. Es más pena que el trabajo en sí. Es la pena de que si tienes un trabajo tú no lo puedes compatibilizar, entonces te lo hacen compatible. Y yo, por ejemplo, el último que tuve, que encima tenemos un quebrantamiento de condena, porque no fue ni al jardín botánico y tenemos ahora... Faltó 3 días al jardín botánico cuando faltas... porque el tema de los trabajos en beneficio de la comunidad es que, como es tan habitual, además ahora... entonces depende de la administración que te dé el trabajo, ¿no? Y sus administraciones penitenciarias están en esa historia, son ellos los que deciden si cuando faltas o no, pues vuelves a ir al centro tal, o lo consideran un incumplimiento. Y el mío lo que se dedicó fue, iba los fines de semana, porque tenía un trabajo por semana, y entonces le permitían cumplir los fines de semana o las fiestas, o si tienes el trabajo de fin de semana, lunes y martes, eso te lo dejan, lo organizas como quieras, de manera que no influya en tu vida profesional. Eso lo puedes hacer. Y cogió, y bueno, pues claro, 3 fines de semana. Un día llamó por teléfono al encargado del jardín botánico, le dijo que no iba porque tal, y el otro dijo, bárbaro, no vengas. Otro día, y claro, no tiene ningún justificante ni nada, y no sé yo, tan bárbaro le habrán dicho que no vengas. El caso es que faltó 3, se abrió un expediente administrativo, porque es de prisiones de administración penitenciaria, hicimos un recurso tal, pero en el que no pudimos presentar nada, que le dijeron por teléfono que no fuera, me dijeron que nada de la China. Entonces, incumplimiento, y pasó a juez la gente de puede diligencias confundir. y quebrantamiento de condena. Quebrantamiento de condena. No, que esto es una especie de voluntariado y que se olviden de que es una quebrantamiento condena. de condena, pero bueno, que no tiene pena de, al ser unos trabajos, es pena de multa, pero ya tienes un antecedente penal ahí encima de los que ya tenía, y bueno, ya es una cosa ya importante. Luego ya nos queda, para finalizar, el último artículo que se reforma es el de el original grave riesgo para la circulación, el 385. Original grave riesgo para la circulación, el hecho de colocar en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables, o mutando, sustrayendo, anulando la señalización, cualquier por otro medio. También cuando no se restablece la seguridad vial teniendo obligación de hacerlo. Aquí tenemos el sindicato. ¿Eh? Que sientan aquí los del sindicato. Quiero decir, Ya, las barricadas. Sí, también podrían entrar, ¿eh? Más que no restablecer la seguridad de la vida, lo que hacen ahí... Sí, cuando te queman náuticos, cuando te Navalgijón, que te queman ahí... Sí, podría entrar. Y será castigado con la pena. Aquí la única variación que hay es que se añade a la pena de multa la de los trabajos en beneficio de la comunidad. Sigue siendo la misma pena, que es prisión de 6 meses a 2 años, o la multa de 12 a 24 meses, eso es igual que antes, pero se añade también a la pena de multa trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días. También aquí la diferencia es que aquí dice colocando en la vía obstáculos, en el 385 primero, pero bueno, no tiene ninguna importancia. Y antes se ponía causando una alteración para el tráfico, para que será castigado antes, alterando la seguridad del tráfico mediante la colocación, y ahora empieza colocando en la vía. Pero bueno, como ya se dice que tiene que causar un grave riesgo para la circulación en el primer inciso, pues no se produce de fondo ningún cambio en el tipo ni nada, únicamente se añade esta pena. También al hilo de esto, aquí con esto ya acabamos todos los artículos que se reforman, y al hilo de la disposición final primera, que es en la que se modificaban unos artículos de la ley 339/90, de la ley sobre circulación, sobre tráfico de circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Se producían ahí unas modificaciones en cuanto a las competencias para sancionar las infracciones de esa ley. Bueno, pues se establecía que ahora, con todo el tema de las infracciones por los radares, hay millones de multas por ahí, porque antes había guardia civil y un guardia y al que pilla y al que tal, pero ahora son miles y miles y miles las multas que se están tramitando. Entonces se había creado una dirección, a ver si está aquí,
¿dónde está? Hay un organismo. El centro este de muchas automatizadas, no sé qué. Sí. El tratamiento es el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas. Cuyo director es el quien delega el gobernador. Bien, claro, este Centro de Denuncias Automatizadas, las infracciones que hayan sido detectadas, es para las infracciones que hayan sido detectadas en la medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación de vehículos. Hay miles. Y hay miles de multas que notificar. Y entonces ahora el procedimiento... Dijeron que no llegaban, el 30% no llegaban de esas multas. No, el 40% es por la foto, no es porque no llegue. Lo dijeron el otro día, sí, el 40% de las multas no se puede... bien, claro, son nulas porque no sirven como prueba porque no está la foto bien hecha, ¿no? Entonces lo típico que dicen siempre, bueno, esto ya es tema administrativo, que yo digo, pero bueno, está un poco relacionado, pues lo primero que te dicen, oye, cuando te llega una multa de estas de autopista y tal, pide la foto, ver el expediente, porque ya si normalmente a veces hay gente que a 200 por hora sale con la risa y todo, se ve perfectamente. Sí, es decir, que las no siempre, foto. En el despacho yo no lo llevé, pero todavía este verano llegó en el despacho una, yo no llevo el tema de esa administración, pero vamos, llegó una que tuvimos que pedir la foto y por desgracia la foto estaba perfecta, pero no la habían remitido, Aquí ahora te mandan la multa y en un cachín así tienes la foto de la matrícula. Sí, pero no siempre. Le había llegado la multa concretamente de un tema que, bueno, que lo sufriremos todos, que es que en la autopista, en la Y, en la salida de Gijón, antes de llegar a la Y, había unas obras. En las obras consistían, yo creo que en segar el seto de por ahí, bueno, el seto del matorral. Y entonces, las obras estaban siempre, la señalización de obras y la disminuir a la velocidad 60-80 estaba siempre. Pero lo que era la segadora, pues igual estuvo 2 meses las señalizaciones y estaba un día y 10 no, y todos lo sabíamos, los que hacemos que estamos en Oviedo. Entonces sabes que no es segadora y nadie, todo el mundo hacía más o menos caso omiso. A veces está el hombre, pero es que el operario, pero es que la mayoría de las veces, que eso también es una práctica terrible por parte también de los que cuidan de la seguridad vial y de la señalización. El hecho de que señales no respondan a lo que dicen continuamente te hacen pensar que lo que dicen no lo hay, que no hay obras. Entonces hay un cliente en el despacho, pues ahí lo pillaron, claro, y le pillaron puntos, le pillaron de todo, porque aunque iba a 120, pues como estaba limitado igual a 80, 60, pues, y no había máquina, no había nada, pero y no le llegó la foto. Y la pedimos y estaba fotografiada estupendamente. Entonces, bueno, se entiende que para tramitar todos estos miles, millones, vamos a decir, de multas que por ahí rodeo tanto, el procedimiento sancionador que se aplicaba era el procedimiento sancionado administrativo común, y que entonces que es un procedimiento muy complicado, poco rápido, que te requiere que te vayan 2-3 veces al domicilio o tal, y entonces para eso hacía que muchos de los procedimientos sancionadores estos pues hubiera defectos de forma tal. Entonces que se presentó pues, que en noviembre del pasado año a las Cortes un proyecto de ley para tener un procedimiento sancionador propio. El tráfico de la ley de las infracciones de la ley de 339/90. Entonces va a haber un procedimiento seguramente que nos van a llegar la multa a todos como muchos. Y luego esta que te digo yo fue a primeros de abril y llegó el 20 y tantos de abril. Bueno, pero si la llega, la recepciona, está en casa, no por eso ya. No, para identificar al conductor. Lo primero que te llega es, pero me sorprendió que a los 20 días ya hubieran sacado la foto y ya hubieran ahora llega todo muy rápido, todo lo que es dinero de la administración. No sé si veis las plusvalías también del impuesto de sucesiones, que le decimos a la gente en un mes y la gente llama, no sé qué me llegó, pero es que hace 7 días que me dijo usted que un mes. La productividad de la administración. Entonces sí, no, porque están intentando recaudar, no tienen un duro y entonces los el multamóvil en Gijón está que echa humo. Nos están llegando multas, por ejemplo, yo que soy una infractora habitual del tema de aparcar, entonces yo tenía muy controlados los sitios donde a pesar de estar mal aparcada no molestaba, nunca me ponía multa y tal. El multamóvil. Ahora es el multamóvil que está pero despendrado, no hay donde parar ni a comer. Y a mí me llegaron 2 multas en un mes y hacía un año que no me llegaba ninguna. Otro mes sin multa y otro mes, en los mismos sitios que aparco siempre porque es alrededor del trabajo y tal, y está el multamóvil que echa humo. Entonces ahora entonces ya no es solo la rapidez, sino que quieren que el procedimiento de notificación agilizarlo para poder también y para no incurrir en defectos de forma en las notificaciones y tal que te puedan pedir cobrar. Y luego nada más, lo último, bueno, no sé, hacerme eco porque salió todavía cuando estaba mirando los artículos, no sé si esta semana, el tema de una sentencia del tema de los médicos de urgencias
que se negaban a realizar sin permiso de la persona a la que llevaban, el infractor, ¿no? El posible infractor de una alcoholemia o de tal. Entonces la policía local los cogía y los llevaba a Cabueñes para que les hicieran la prueba. Entonces, concretamente yo creo que era la jefa de urgencias de allí, dijo que no lo hacía. Entonces llegaron a ponerle una denuncia. Que la absorbieron. Sí. No, estaba suelta ya. Yo lo leí hace 2 días, o sí. Bueno, como era de Gijón, igual nos llegó más rápido. En el comercio salió antes de ayer, me parece. Y entonces, Dona Petri, en la sentencia, dice que no se puede practicar, no se puede obligar a nadie en contra, y que los médicos no están obligados a realizar, a llevar a cabo las pruebas para saber si el paciente no quiere, que no hay ninguna desobediencia. Y es que la había leído y decía, la base, aquí en el artículo 12 del Real Decreto de la Ley del 90 decía, hablando de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes similares, donde habla de la obligación, que tiene una cosa es que tengas obligación de hacerla y que si no la haces, la prueba te va a una consecuencia y un delito penal, incurras a una sanción administrativa, y otra cosa es que te puedan compelir a hacerlo, no la pueden hacer. Entonces, decía aquí en un párrafo que, hablando de las pruebas y tal, decía, el personal sanitario vendrá obligado en todo caso a dar cuenta del resultado de las pruebas que realicen a la autoridad judicial. Que una cosa es que tengas obligación de dar conocimiento de las pruebas que realicen y otra cosa es que estén obligados a hacer las pruebas. Pero bueno, esto eran unos fundamentos, por lo menos, claro, yo no leí la sentencia, pero ponía el periódico, que a veces ya sabemos cómo funcionan esas cosas, pero una de las argumentaciones que de la administración, porque fue la policía local de Gijón la que le mandó a la médico. Y el argumento era que parece un argumento bastante blando, ¿no? Y insostenible. Bueno, y nada más, y ahora suerte y que no nos pillen. Bueno, lo del radar, hay ese margen del 10% todavía, sigue siendo válido. Sí, yo de momento por la experiencia que tengo, sí. Yo tengo, tenemos, ¿no?, un cuadro donde te pone... Lo que pasa que, claro, por ejemplo, donde veo yo que es peligroso son los de 50 en la ciudad, que ahora hay radares por la ciudad también. Por ejemplo, en General en Orza han puesto radares. Y nosotros en las mestas, para que los sepas, de Oviedo también, porque es cuando se entra por Viesques, en la avenida Justo del Castillo, que es la que va paralela al Chas, en la primera rotonda esa del Caballo, hasta que ahí enseguida coges velocidad. Desde la segunda rotonda al Puentín, lo que era antes era la vía, ahí hay un radar de 50 kilómetros que al principio la gente cayó como moscas. Claro, es que tú de 50 a 70 y ya has pasado el 10%. Es un sitio que no tienes acceso a la vía en ese tramo, que va de la rotonda que podrías ir ya a Cabueñes, a la rotonda que es lo que era el propio Puentín. No tienes nada más que... hay una salida de coches que casi... No se ve, de unas casas. Sí se ve de unas casas, pero hay muy poco tráfico. No hay peatones, desde que la empiezas hasta que la acabas. Ni pasos de peatones, ni nada. Entonces, era un sitio por donde conducías tranquilamente a 80. Y sin parar ahí. Hay que mentalizarse y ya no analizar si hay más visibilidad, si hay más tráfico. Y respetar la señalización. Yo, de la experiencia, porque además como estás de verlo en el despacho y tal, ahí me dicen a 80, hay ese margen que yo siempre, el limitador de velocidad del coche, sobre todo cuando haces viajes largos y tal, si pasas por tramos, la famosa autovía de la Plata, que yo la estoy abriendo, subo y bajo, y cada año abro un trozo, pues hay zonas que todavía no tal, y los pueblos, por ejemplo, a 50, pues yo pongo 55, 60, el limitador para pasar, porque si no, es que casi no puedes, se te va, entonces pongo el limitador a 60 y digo, ala. Pero si nos lo decía a nosotros un guardia que nos paró una vez, dice, es que con los coches que hay hoy en día es muy fácil pasarte de 50. Porque los coches, sobre todo nuevos, cuando 50 es que no lo notas, dices que es muy fácil, tú mismo ni te das cuenta que estás yendo a 70 porque el coche va solo. Sobre todo cuando estás haciendo un viaje, que la carretera general te pasa por el pueblo, que ese es el tema, que tienes que, porque tú estás en ciudad y estás con el chip de ciudad y ya vas tranquilamente, pero cuando pasas, pero las carreteras esas, claro, que pasa... Tenemos que pasar constantemente. Claro, y ahí baja enseguida, sales de autopista y también enseguida te pone 50 y ahí están muchas veces el coche escondido. Y luego se hacía muy poco caso también a eso, en la autopista tal, a los límites de velocidad por obras o desvíos provisionales o tal,
ahí la gente, bueno, Es que pasaba a veces hay bastante. un rosario de señales, esto por la población, esto por las Claro, obras, esto la por la autovía de la limpieza, Plata, esto ya por te digo tal. yo, la autovía de la Plata tenemos de todo. Entonces, No, entre Monquera y Llanes, que están obras además. Sí, Si fuera sí, poco, sí. o si encima de la autopista, encima están obras. claro, entonces, Se les da un amarillo. ahí Sí, es- que dices tú, si lo sé no vengo, Claro. porque menudo Sí. Ahí doy es- el rodeo. No hay que intentar coger autopista, está claro. claro, porque no ir a 180 es más fácil. ¿no? Sí, Pero bueno, no, en las autopistas además te pillan. suele pasarle esto yo, la gente que va por ahí de despacho, los temas de estos, que es gente que va muy despacio. Y, Claro. y dices, ay madre, por Dios, pobre, si no pasa de 120 nunca, pero en esas disminuciones Sí. buscas Sí. la Wow, ya señalización, Ahí es donde te pillan. pues esos son los que van siempre a 80-90 cuando tiene que ir a 70, y entonces Sí. ahí pérdida de puntos ya. Claro. Y son los, porque son como los más despistados, que va muy despacio, la gente mayor, que va muy despacio porque se despistada y casi no ve, pues entonces eso se los traga todo, esa gente es a la que le caen más. Pero bueno, esperemos que no sufra una modificación muy inmediata, porque esto es, todos los días tenemos una nueva historia. Lo que sí parece ser es que, bueno, es eficaz. El éxito Sí. es total. No, es sí, total, eso sí entre se los nota. puntos, Que el estas bien modificaciones, jurídico muy protegido recuperables. realmente Sí. se protege, Claro, ¿eh? No, Sí. no, sí, impresionante. cambió Es mucho. impresionante el éxito que tuvo el Sí, gobierno. sí, sí, Porque sí. tú vas por la carretera y a mí me Es pone impresionante. mala de lo despacio que van todos. Y Sí, y que ya no la solo gente que va muy- presa, No, y por sino ejemplo, en el los- alcohol. en los resultados de víctimas, Pero es que por dónde te en estás- la gente concienciación joven, de la por ejemplo, gente del de alcohol, Influyó que también todo, pero el no coge precio de la gasolina, que ahora ya está bajo otra vez, pero que el año pasado... Ya, pero yo creo que No, fundamentalmente... Fueron varios- puntos No, yo creo de que- la modificación de Yo las creo que, por penas. ejemplo, la gente Sí, joven sí. fue los puntos y las penas. Sí, que sí. el Sí. poder ya no cogen casi disuasorio coche. de la pena Van en taxi o van en tren o... es Pensarle eficaz. por tomar unas copas y conducir, puedes acabar en la cárcel, No, eso pero a lo mejor. eso es Y muy sobre saludable todo- decir, oye, que eso que voy a salir, voy a beber lo que me apetezca, y dice, bueno, pues entonces olvídate del coche, es así de, Sí, es de que- sencillo. claro. Y siempre No hay- coges el siempre coche hay diciendo, va a ver, un número de procuraré personas- controlar. Dice, no, no te controles. Siempre hay un Pero número de vete personas en taxi. que, bueno, que los ilícitos y tal, que bueno, que no atienden a razones o que están, bueno, que son 4 o 5, Sí, pero- que no les cala el tema. Pero el Pero resto- a la inmensa mayoría de la gente que lo que tenías era una conciencia de que podías ir bebido en el coche tranquilamente y que no tenían conciencia de que era un delito ni que era nada mal hecho, pues el concienciar ahí y luego venir con el tema de la pena, pues teniendo esas dos cosas, la conciencia de que no está bien y que es un delito y de que te puede caer una pena y que te hunde la vida laboral o económica o lo que sea, pues tiene un carácter disuasorio que se ve además Total, por los resultados de víctimas y de tal, con lo cual, bueno, le aplaudimos. Este Pere Navarro, desde luego, se merece... Aunque desde el punto de vista de los abogados, a mí, claro, pues lo que te dedicas ahora, hay muchísimas, sobre todo el tipo del 379, pues conformidades. Bueno, bien, oye, bien, estupendo. Ya, bueno, pero digo, desde el punto de vista del abogado defensor, pues ahí nos quitó también... Margen de- Es más fácil, ¿no? Porque tú llegas allí Bueno, y es todo, pero- al estar todo más tasado, pero desde María- aquí no vamos a tener que hacer conforme tal. Antes te quedaba una duda, como el tema del minero, yo siempre pensé que si no hubiera entrado en juicio habría llegado a una conformidad seguro. Pero hay muchos más asuntos que antes, con lo cual... No hay... Con lo cual recaudas más para pagar el mayor número de multas que recibes ahora por... No se tramitan muchas ¿No? más alcoholemias, entiendo que no, porque antes no acusaban a partir de 0,60, creo, los fiscales tenían una orden de estas internas Bueno, y ahora todavía se ve de menos. de no acusar y se ve mucho menos. Hace pillan menos, sí. 5 años, 6, era terrible y sin embargo ahora yo creo que hay menos porque hombre, los fines de semana, por ejemplo este fin de semana yo tenía un cliente de otro tema, pero la abogada de la guardia tenía 11 alcoholemias el lunes. Ya está bien, ¿eh? Toma, toma. 11 alcoholemias ¿En los fines de Oviedo? semana, en Gijón. Es que en Gijón somos muy machos. No, es que os movéis más en coche, a lo mejor también influye Y eso. yo más grande, Gijón, vos. Claro, tenéis que coger el Sí. coche más. Aquí la gente al revés. Aquí todo el mundo Bueno, dice, es no, que si aquí hay no que hay- coger coche, no, porque no, entonces no podemos beber. Claro. Nadie quiere cenar fuera de Oviedo por el tema del alcohol. Bueno, no es broma, nosotros por ejemplo a mí me encantaba venir a cenar a Oviedo Y ya no vienes por eso. y la realmente. gente no quiere venir porque tienes que Claro, no, no, entonces es que la impide que gente- es más fácil también que claro, no puedes dejar de ir a los sitios y tal, y lo que hacían en el extranjero, que nos parecía antes como una cosa, uno no bebe, No lo ves. No. y claro, o uno no bebe o no va nadie a tal, o te privas de ir a tal No, sitio. sí, no. La suerte que tienen en mi grupo concretamente, y esto ya es a tipo de personas que como yo no bebo, me llevo un coche a toda la panda de borrachos para ir para abajo, entonces yo sí puedo conducir, pero no me gusta conducir de noche, entonces bueno. Pero si bebes no conduzcas, ese es el resumen final, y no corras, ¿eh?
para evitar... Bueno, Mariette, pues muchísimas gracias. Muy bien. Brillantísima como siempre tu disertación. Bueno, estará... Y el próximo día va a ser el 22 de mayo, en el que trataremos un tema de lo más sugerente como la hipoteca inversa, Ay, de la que nos bueno. va a hablar Rafael Somano Jamura, que es un tema muy interesante. Al orden del día, y además. muy importante. Al orden del día. Ahora no Desde se el sabe futuro. cómo garantizar, porque la hipoteca inversa es, bueno, para como garantía de... Es lo que llamaban antes el endowment, es decir, tú El que tienes tu tú- piso... Sí, tú lo, tienes tu lo, piso lo, y lo del a- juego una este vez de que la cumples señora de los 60 100 años, ¿no? Que al exactamente, abogado una vez le que cumples dice... 65 años, Claro, es una manera de tener liquidez. lo Sí. hipotecas, te dan un capital y después los herederos cuando te mueres pueden optar por pagar la hipoteca o el saque del banco. Sí. O El prescindir piso del bien. exactamente. Aquí parece ser que se había frenado un poco el proceso de las hipotecas inversas con la crisis del mercado Bueno, inmobiliario. yo creo que con igual el- en ese momento no lo están haciendo, No. pero está ahí. Pero está ahí, sí. Está ahí. No, y es un instrumento que yo creo que Claro, que es para válido apoyar y las que pensiones, va a igual, la funcionar, gente, sí. claro. No, sobre La todo para cantidad la de gente mayor. matrimonios, claro, que no tienen No, hijos, además porque- que dices tú, bueno, y aunque los tengas, Aunque los tengan, ¿qué pasa? que digas Como mi tú, piso, tengo algo este de la instrumento para vivir mejor. Claro. Claro, es liquidez para la gente mayor. Yo Sí, entiendo sí, que sí. lo que da es eso, fundamentalmente, ¿no? Pues nos va a hablar de ello Rafael Sumano Jamura, Pues que muy es interesante. el letrado regional del Banesto. Muy bien.